Muy bien. Lo que voy a empezar a compartir hoy, quiero hacer como una pequeña serie de 2, 3, 4 mensajes. Quizás es uno de los temas muy ignorados por la iglesia del Señor, pero entiendo que en este tiempo lo necesitamos, acercarnos a la palabra de Dios y ver lo que la Biblia nos enseña. Así que espero que estos mensajes o esta serie pues pueda ser de bendición y traer más luz para que podamos entender algunas de las situaciones en que vivimos en estos tiempos tan especiales y a la vez tan difíciles, pero que debemos darnos cuenta, si somos lectores de la Biblia, que la palabra del Señor se está cumpliendo cada día. Y esto aún en medio del dolor, de la tristeza, de la aflicción, de alguna forma hay un gozo en nuestro corazón al ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que espero que como cristianos podamos tener luz, ¿no? Porque a veces nos podemos ir a extremos y creo que necesitamos ser equilibrados. Y en estos días hay mucha confusión, no solamente en la gente, en la reacción de la gente que no conoce a Dios, sino en los cristianos también. Yo leo a veces en el Facebook algunos comentarios de algunos cristianos que los entiendo por el dolor, por la tristeza que hay en sus corazones, pero quizás a veces no hablamos de acuerdo a las Escrituras. Entonces cada día tenemos que acercarnos más a la palabra para no movernos por nuestros sentimientos ni emociones, sino para que nos movamos por la palabra del Señor. Y lo que quiero compartir, sobre todo, quisiera dejar claro que no es ni nada político ni nada religioso, ni mucho menos, pero que podamos entender que en situaciones que pasan alrededor nuestro, sobre todo lo que tiene que ver con muerte, con destrucción, con la mentira, con el engaño, eso no viene de Dios, eso es pecado, ¿sí? Y la Biblia nos dice que el enemigo, el diablo, él vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que vino a hacer, pero también nos dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y entiendo que a veces en medio de tanto dolor y de tanta aflicción, pues a veces podemos hablar o tomar actitudes que a veces no son las más correctas. Pero yo quisiera que en esta serie que ustedes pudieran entender que de ninguna manera podemos justificar el mal, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos, alguno puede pensar, bueno, está justificando lo que se hace mal. No, ni mucho menos, pero tenemos que a veces ir a la raíz del mal, y a veces por qué muchas personas actúan como actúan, ¿sí? Así que creo que la iglesia en nuestros días necesitamos tener muy claro cómo debemos actuar, ¿sí? Porque el Señor no nos llamó para maldecir, sino que nos llamó para bendecir. Y entiendo que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, se cumple día a día, se va a cumplir. Y entiendo que muchas veces nosotros queremos separar lo que es el pecado del pecador, ¿sí? A veces hasta decimos de una forma muy amorosa, dice Dios rechaza el pecado, pero no al pecador. Dios tiene
está contra el pecado, pero no contra el pecador. Y quiero decir que incluso algunas veces hemos hablado esto como si fuera un versículo bíblico. En ningún lugar de la Biblia dice eso. ¿No es cierto? Si usted lee la Biblia, realmente la Biblia no dice eso, ¿no? Como a veces decimos esto, dice, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Esto no es ningún versículo bíblico. Esto es cosas que nosotros fuimos adaptando, fuimos hablando y nos parece bien, pero realmente esto viene de una frase que dijo Mahatma Gandhi, un hinduista. Él era abogado, político, pensador, y él dijo, una vez dijo, odia el pecado, no al pecador. Así que esta frase no viene de la Biblia, sino que viene de este hombre. Ahora, fue un hombre que fue un beneficio para la sociedad en que vivimos, en su país mismo, pues él trajo de alguna forma un equilibrio, sus palabras, sus pensamientos. Él fue de mucha influencia para que hubiera un cambio en paz, ¿sí? Y no está mal esta frase, pero no podemos aplicar esta frase a la Biblia, porque la Biblia nos habla algo que creo que ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que dice. En Romanos capítulo 5 y versículo 8, la Sagrada Escritura nos hablan de algo que los cristianos lo experimentamos, lo vivimos y sabemos realmente lo que es. Dice Romanos 5, 8, dice así, pero Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Esta es una realidad, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿sí? Y luego también la Biblia nos dice, San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, la Biblia ahí nos está diciendo que el que no cree ya se ha condenado a sí mismo, ¿no es cierto? Pero el que cree en Dios, ¿sí? El que cree en Dios, el que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, es salvo de la condenación eterna. Ahora, es importante entender esto, porque muchas veces entendemos que bueno, como si Dios dice, bueno, el pecado por un lado y el pecador por el otro, ¿sí? La Biblia nos habla claramente que el impío tiene que dejar toda impiedad. No va junto una cosa con la otra. O somos o no somos, ¿sí? Y por eso la transformación que el Señor hace en nuestras vidas es una transformación de limpieza. No es que somos mejores que nadie, pero cuando recibimos el Evangelio, cuando el Evangelio trae luz a nuestro corazón y a nuestras vidas, nos empezamos a dar cuenta de nuestra necesidad interior, ¿sí? Una de ellas es que necesitamos una buena dosis de humildad, ¿sí? Y desgraciadamente lo que vemos alrededor nuestro y también en nuestras vidas, si realmente no venimos al Señor y no rectificamos, pues vamos en un camino errado, ¿sí? Y estamos viendo cuánta gente está orgullosa de ser los más poderosos del mundo, ¿sí? Y esto lo que está trayendo realmente es un caos, ¿sí? Y esperamos y rogamos al Señor que nos libre de gente que realmente tiene en su cabeza ese orgullo, esa vanidad, ese querer hacer las cosas como quieren, ese poder, en tantas cosas sin mirar que hacen daño a los demás. Por eso explico un poco todo esto, para que en el tema que vamos a entrar
porque si tuviera que poner un título a esta serie sería Dos pueblos. Habrá dos pueblos en la tierra, el pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios. ¿Sí? Entonces a veces nosotros decimos, aquellos los otros no son, la religión tal, la religión X. No. Habrá dos pueblos, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, y habrá un pueblo que rechaza la palabra del Señor. ¿Sí? Y ese pueblo es algo que lo vemos con nuestros ojos, pero también se nota más en el mundo espiritual. Cuando se ve esos dos pueblos, convivimos juntos, estamos juntos, pero cuánta gente está alrededor nuestro que convivimos día a día y no creen en el Señor, no aceptan la palabra del Señor. Por eso incluso dice la palabra que cuando Jesús venga, porque Jesús volverá, Él vendrá a buscar a su iglesia, dice que dos estarán en el campo, uno será llevado y otro dejado. Y es así, no podemos cambiar esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y si entendemos esto y somos pueblo de Dios, por supuesto cantamos, somos el pueblo de Dios, pero no vamos por ahí diciendo todo el mundo, soy el pueblo de Dios, somos del... No, la gente misma se va a dar cuenta, ¿no es cierto? Cuando con nuestro testimonio, con nuestra vida, cuando hablamos del Señor, cuando demostramos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, hay una diferencia. Esto ya está, hay una diferencia que está ahí, quizás no remarcada, allí decimos, bueno, este pueblo aquí y el otro allá. No, pero hay esta diferencia que hay dos pueblos sobre la tierra. Y Dios está haciendo cosas tremendas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar ni pensar cómo lo va a hacer Dios. Y yo no lo sé. Por eso tengo que venir a las Escrituras y a la medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que las Escrituras, la palabra del Señor, se va a cumplir. Y entiendo que aunque veamos muchas cosas que son negativas, porque hemos visto atentados y muertes, todo esto es muy negativo, todo esto es muy doloroso. Pero en medio del dolor que se está causando, quiero decirles algo en esta mañana. Y es que hay indicios de que hay o empieza un avivamiento, ese avivamiento está en marcha, ¿sí? Cautivando a unos y a otros, ¿sí? Cautivando a aquellos que tienen un conocimiento acerca de Dios y que se han apartado de las verdades de Dios, y cautivando a aquellos que no han querido saber nada de Dios. Entonces Dios está atrayéndolo así a los suyos, y yo espero que podamos entender que lo que Dios está haciendo, lo que Dios está uniendo, lo que Dios de alguna forma también está separando, lo suyo de lo que no es suyo. ¿Sí? Esto no es con espada ni con ejército, mas sí con el Espíritu Santo de Dios. Y esto tenemos que tener claro, que no es por nuestra fuerza, sino que es Dios que lo hace. Y la palabra del Señor es una palabra de esperanza para nuestros días. Así que entiendo que una gran parte de lo que estamos viviendo no ha empezado ayer, ha empezado hace siglos atrás. Y yo no soy muy amante sobre todo de predicar acerca del Nuevo Testamento, aunque yo sé que el Nuevo Testamento pues está ahí, es palabra del Señor, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento pues lo que viene es afirmar el Antiguo Testamento. Pero a mí personalmente me gusta mucho más, porque no soy maestro, más bien soy predicador, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho más predicar
acerca de lo que está en el Nuevo Testamento, de lo que Jesús hizo. Pero Jesús no vino a quitar la ley, sino que Jesús vino a confirmar la ley, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender bien esto. Pero en esta mañana vamos a ir a un libro, al primer libro de la Biblia. ¿Alguien me sabe decir cuál es? Algunos lo saben. Muy bien. Génesis capítulo 16. Hay una historia muy interesante y es una historia que empieza, cuando la leamos, nos damos cuenta que empieza en esa historia un conflicto entre dos mujeres. ¿Sí? Un conflicto entre un hombre y una mujer es difícil, pero un conflicto entre dos mujeres creo que es peor, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto alguna pelea entre dos mujeres, yo me agarro la cabeza, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Pero aquí la Biblia nos relata un conflicto entre dos mujeres y en medio de esto un hombre que no ha tomado su lugar como un varón de Dios, ¿sí? Aunque podamos darle todos los nombres bonitos y que la Biblia habla acerca de él, después lo vamos a ver un poco, pero también hay que ver que en muchos casos que están escritos en la Biblia, no todo está ahí porque ha sido perfecto, sino que está ahí escrito porque al no ser perfecto, al no ser correcto, es para que tengamos cuidado nosotros. Es como para una enseñanza y una exhortación nuestra, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy tremendo en esta historia que la mayoría conocéis. Y es acerca de, el título pone Agar y Ismael, pero dice así, en el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí hay una queja. Hay un desconformismo, ¿sí? Y dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Algo mal, algo que no estaba correcto, pero ella así se lo expresa Sarai a Abraham. Y Abraham dice que atendió el ruego de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y se llegó pues a Agar, la cual concebió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi siervo por mujer, pero al verse encinta, me mira con desprecio. Y aquí empieza una lucha, ¿no es cierto? Aquella servienta, la criada, ¿no? Que quedó embarazada, pues pasaba al lado de su señora y decirle, mira lo que hay aquí, lo que yo puedo tener y tú no, ¿no? Entonces empezó como a despreciar a su señora. Y vemos que todas estas raíces que a veces están en el corazón, porque nosotros hablamos de los problemas de hoy, de las raíces que están en nuestro corazón por las situaciones que pasamos hoy, pero el hombre siempre fue hombre y la mujer siempre fue mujer. Siempre hubo algo en el corazón del hombre y de la mujer. Si estamos cerca de Dios, pues de alguna manera Dios toca nuestro corazón, y cuando dejamos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tomen un lugar indebido, pues siempre puede surgir hasta raíces de amargura, ¿sí? Y esto ha pasado en tiempos antiguos, pasa hoy y seguirá pasando. Por eso la gran necesidad que tenemos de que no dejar las cosas a medias en nuestro corazón,
sino que hacer las cosas bien para el Señor y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, que vaya quitando todo aquello que hay en nosotros. Porque si nosotros hoy miramos y cuánta gente hay que desprecia a otros. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido despreciado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, este es algo moderno. No, este es algo cultural. No, ese es algo que está en el ser humano. Porque siglos y siglos atrás, esto es lo que estaba ya, el desprecio estaba ya en el corazón de Agar. Pero también, ¿sí?, dice que miraba con desprecio a su señora, pero al verse encinta, me mira con desprecio, ¿sí? Entonces, de alguna forma, Sarai, ella se sintió despreciada, ¿sí? Y yo entiendo que en este tiempo, cuando nosotros dejamos que cosas pequeñas empiecen a minar nuestro corazón, creo que lo que debemos hacer es ir a los pies del Señor, arrepentirnos y pedir que Él cambie nuestro pensamiento. Así que tenemos que esta mujer, Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta, me mira con desprecio. Y ahora viene aquí, juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, a Agar, es decir, una menospreciada y otra afligida, ¿sí? Entonces aquí empieza una pelea o un malestar. Hermanos, que el Señor nos ayude a romper con esos malestares que a veces puede haber en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque uno dice, no pasa nada, pero hay cosas que han pasado generaciones, ¿sí? Hoy estamos viviendo conflictos en el mundo, que esto viene de generaciones, ¿sí? No es un invento de ayer. Esto está en el corazón del hombre. Y con esta serie vamos a darnos cuenta de esta realidad y permitir que el Señor pues trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que dice, la halló, y entonces dice, y como Sarai la afligía, ella se sentía afligida, Agar, dice, oyó de su presencia, se fue, se escapó. Dice, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, y aquí creo que es algo muy importante, no se escape nunca del lugar donde usted realmente está pasando a un conflicto. Dios la pone en el lugar donde está para que usted sea un vencedor, ¿sí? Lo más fácil humanamente es uno pues escaparse, pero Dios nos da la fuerza para vencer. Así que el ángel le dice, ¿de dónde vienes y dónde vas? Ella respondió, estoy huyendo delante de Sarai, de mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Así que esto no es una cosa moderna en que dice el hombre a la mujer, pues no queremos estar sumisos, no queremos respetar a nadie, queremos ser nosotros y hacer lo que se nos da en gana. Esto siempre ha pasado, ¿sí? Y creo que Dios pone cada cosa en su lugar para que nosotros también debemos obedecer, ¿sí?
debemos obedecer a Dios, debemos hacer la voluntad de Dios, y si hay algo que no está bien en nuestro corazón, debemos arreglarlo. Así que el ángel dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Este pozo está en Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Lamento no poder seguir mucho más por la hora, pero lo que quiero dejar en esta mañana un poco de claridad es que no es tiempo de juzgar a los pueblos. El único juez es Dios. Situaciones que pasan alrededor nuestro, por supuesto, muchas veces entra como una rabia o como una ira en nuestro corazón por el dolor, pero permitamos que Dios sea Dios. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento hemos hecho algo que no era correcto delante del Señor. Y nadie se puede escapar de esto. Pero la palabra de Dios es una palabra de esperanza, ¿sí? Y quiere decir que aún a pesar de nuestros fallos, Dios nos ama. Dios nos amó, pero para que nos separemos del pecado. Cuando empezamos a odiar, cuando empezamos a maldecir, cuando empezamos a discriminar a la gente, esto es pecado delante del Señor. Porque Jesús vino a este mundo para morir por todos. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro corazón está afligido, una de las cosas que debemos hacer es orar al Señor. ¿Sí? Debemos orar al Señor. Cuando hay dolor, debemos orar al Señor por nosotros, pero también debemos orar y bendecir a los que nos persiguen y a los que nos maldicen. Es un trabajo muy difícil, pero es posible, porque si no la Biblia no lo diría esto. Y cuando entramos en esta historia, creo que es mejor ya en el próximo mensaje, nos damos cuenta y analizamos. Por eso yo le invito a que usted en estos días estudie bien este pasaje, empiece a averiguar, a profundizar en este pasaje. Los nombres, el significado de cada nombre, de cada persona, tiene algo tremendo para decirnos en este tiempo. Y creo que como iglesia del Señor debemos apartar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que nos parece muy doloroso, pero debemos en este tiempo hacer la voluntad de Dios. El enemigo hará todo lo posible para que la gente
no se encuentre con Jesús. Y hasta puede utilizar nuestros miedos, nuestros temores, para que no hablemos del Señor, no hablemos del Dios de amor a aquellos que quizás nos persiguen y que nos hacen mal. Pero si somos hombres y mujeres de Dios, nos tenemos que dar cuenta que aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos persiguen, son los que más necesitan a Dios en sus vidas. Son los que más necesitan escuchar la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces nos hemos dado por vencidos cuando realmente hemos visto que hemos estado medio perseguidos, ¿no? ¿Cuánta gente ha dejado el camino del Señor? ¿Sí? Porque han sufrido, quizás en medio de la iglesia. ¿Sí? No hay ninguna justificación cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Dios nos llama a hacer su voluntad, podamos entender o no. Y yo sé, y aquí termino, que en estos días hay mucha gente defendiendo a unos, defendiendo a otros. Hay gente que está defendiendo la descendencia de Isaac, está acribillando la descendencia de Ismael. Mire, todos son culpables. ¿Hola? Usted me puede decir, pastor, ¿usted dónde se está metiendo? No, todos somos culpables. Nadie se puede escapar delante del Señor. ¿Sí? Así que tanto unos como otros necesitan el Evangelio. Necesitan a Jesucristo. Hermanos, por eso dije antes que Dios es soberano. Dios sabe cómo hacer las cosas y Él las hace bien. Y estamos viendo, quizás escuchando muy poco, pero lo sabemos esto, del avivamiento que está pasando entre la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael. Usted no se puede imaginar, pero lo va a conocer, lo va a saber, porque Dios es Dios y Dios tiene un propósito. ¿Sí? Lo que los políticos y la religión no pueden hacer, el Espíritu Santo lo está haciendo. Por eso vemos hombres y mujeres que se odiaban entre sí, descendencias que no tenían nada que ver el uno con el otro por las heridas, descendiendo del mismo Padre, pero las heridas, esto nos pasa hoy también, ¿es cierto? Las heridas aparta los hermanos, ¿sí? Pero Dios está haciendo un milagro y Dios está sanando heridas. Hermanos, y no solamente en ese pueblo o en esos pueblos, sino que Dios también está sanando las heridas en su iglesia. Y llegará el momento que no es la iglesia A ni la iglesia B, es la iglesia de Jesucristo. Pero Dios está tratando con nuestro corazón. Seguramente tú has sido despreciado o despreciada, has sido afligido, afligida, abandonado, ¿sí? Pero yo quiero decirte en esta mañana que confíes en el Señor. Dios quiere hacer algo tremendo en medio de su iglesia. Necesitamos creer esto, hermanos. Necesitamos creer esto en nuestro corazón y en nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Aleluya. Porque lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, el Espíritu de Dios lo puede hacer. Aleluya. Termino con esto. Usted me podría hacer muchas preguntas. Lo vamos a dejar quizás para la próxima. Pero termino con esto. Este es el tiempo de amar. Es el tiempo de amar. Amar al pecador. Pero para que el pecado sea roto en el nombre de Jesús. No es amar al pecador y convivir con el pecador y con el pecado. No.
En este tiempo lo que el Señor quiere hacer es justamente lo que dije anteriormente, que el impío deje sus caminos y se acerque al Señor. Y si el impío deja sus malos caminos y se acerca al Señor, hay una promesa de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Si Dios lo hizo con usted, si Dios lo hizo conmigo, Dios está dispuesto a hacerlo con todos los hombres y todas las mujeres.